Él sigue su obra incansablemente, aunque nosotros nos cansamos y nos fatigamos. Los invito, hermanos, a ir a Apocalipsis capítulo 7, que es lo que nos convoca hoy. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 1 al versículo 8, y es la penúltima predicación de este segundo ciclo de Apocalipsis. Nos queda una más, y el título de la predicación de hoy es Los Santos del Cordero, parte 1. Los Santos del Cordero, parte 1. Entonces vamos a leer de forma alternada, como hemos venido haciendo, ¿cierto?, en las últimas predicaciones. Empiezo en el 1 y ustedes siguen en el versículo 2. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 señalados. De la tribu de Rubén, 12.000 señalados. Y de la tribu de Gad, 12.000 señalados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 señalados. De la tribu de Leví, 12.000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12.000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Amén. Te vamos a leer y vamos a orar pidiéndole al Señor su ayuda. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, por lo que hemos hecho, Señor, hoy, orar, estudiar tu palabra, conversar de ella, los momentos, Señor, de comunión, de saber los unos de los otros, de saber, Señor, nuestras luchas, lo que nos ha pasado durante la semana, y saber que en ti podemos confiar porque tú has vencido, porque tú, Señor, el león de la tribu de Judá, has vencido, y no debemos llorar porque en ti podemos confiar. Te agradecemos, Señor, porque nos has insertado, Señor, en esta iglesia, Señor, con fallas, con deterioro, con dificultades, pero tú estás haciendo tu obra en medio nuestro. Señor, tú la avivas en medio de los tiempos, por lo tanto, Señor, ella sigue y continúa, y te agradecemos. Ahora, Señor, queremos ser nutridos por tu palabra, queremos ser fortalecidos, Padre, hoy, mirar nuevamente, Señor, a la cruz, cada día, cada segundo, Padre, y ser llenos de ella, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, como ya hemos visto, hemos pasado ya por 3 capítulos de este segundo ciclo, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, y en el 4 y en el 5, ¿cierto?, nos centramos en el trono de Dios, en el Cordero, en el León, y en todas las señales que se mostraban en el trono. Y en el capítulo anterior, capítulo 6, ¿cierto?, vimos los 4 jinetes y la ira del Cordero, y fueron las últimas 2 predicaciones. Y hoy vamos al capítulo 7 y vamos a ver algo interesante, ¿cierto?, acerca de los 144.000 y su significado y todo lo que usted ha escuchado alguna vez en alguna otra iglesia que visitó y todo lo que implica interpretar esto. Entonces, haciendo un flashback, ¿no?, un raconto ya de lo que vimos la semana anterior,
Y observamos, hermanos, que los santos clamaban por justicia. ¿Se acuerdan? Ellos clamaban por justicia y por una venganza santa por la muerte de ellos. ¿A causa de qué? De la palabra y de guardar los mandamientos del Señor. Ellos, recuerden, no solamente murieron por el Señor, sino que vivieron por el Señor y para el Señor. Si hemos de morir por el Señor es porque hemos vivido por Él. Nunca olvidemos estas dos cosas, hermanos, que estas están enlazadas. Que si hemos de morir por Él, y a veces nos sale cierto ese Pedro que llevamos dentro, de donde Él dice, Señor, yo te seguiré, cierto, hasta lo último. Pero a veces no es tan así, cierto, como Pedro, igual miramos hacia atrás, retrocedemos, pero el Señor nos anima nuevamente, nos restaura, y sí, lo vamos a lograr si es que vivimos para Él. Dios está complacido en estos santos, no por el hecho de que hayan muerto por Él, sino porque es la sangre de Cristo quien los salva. Y el Señor los viste con vestiduras blancas porque Cristo es nuestro manto de santidad y es Cristo el que lo ha justificado. También observamos cómo Dios desplegaba su ira a través de grandes calamidades y cómo los elementos son destruidos por el fuego consumidor, por terribles señales en donde todos los impíos, sin distinción, los pobres, los ricos, reyes, nobles, los del vulgo, serán azotados por la gran ira de Dios. Y veamos la justicia y la venganza del Señor. Y al final del pasaje había una pregunta, ¿cierto? Una gran pregunta que en cierta manera es un pasaje central para poder interpretar el capítulo 7. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Quién puede sostenerse en pie ante este Dios y su ira? ¿Y quién podía sostenerse en pie? Y fuimos al Salmo 130, ¿cierto? Y el Salmo 130 nos decía, Señor, si tú miraras los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Y después el pasaje dice, pero solamente en ti hay perdón. Solamente Cristo pudo sostenerse en pie ante la ira del Padre. Y esa ira que va en contra tuya, contra mía, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, fue en contra de Cristo y Él pagó el precio que tú y yo debimos pagar. Él sufrió el infierno en la cruz por nosotros. Él se puso en pie. Él pudo abrir la puerta del cielo por ti y por mí. Ahora, hermanos, observamos en el capítulo 7 un interludio, de lo cual nos habló el hermano Alex cuando empezamos, ¿se acuerdan? Noviembre, creo que fue. Ya estamos en junio, terminando junio. Sí, noviembre, hermano. Llevamos harto rato aquí, ¿cierto? Y vamos a seguir harto rato. Y hay un interludio. ¿Y qué significa un interludio? Una pausa. Como sucede en algunos recitales o incluso en algunas películas, ¿cierto? Los que vieron El Padrino 2, de repente la película dice intermission, ¿cierto? Un interludio que en cierta medida hace una conexión entre dos historias que están conectadas. Y vemos en el capítulo 6, ¿cierto? Que viene la ira de Dios y la pregunta final es ¿quién puede mantenerse en pie? Así que no perdamos ese concepto de vista, tengámoslo siempre presente para poder estudiar este capítulo 7. Y no solamente en el capítulo 7 vemos un interludio en las Escrituras, en Apocalipsis, sino que también en el capítulo 10, versículo 1, y en el capítulo 11, versículo 14, en donde siempre son ángeles los que aparecen y se forma una pausa en la historia que está narrando Juan. Ahora, este capítulo, el capítulo 7, es totalmente opuesto al anterior. En el capítulo 6, ¿qué vimos? Vimos destrucción, ¿cierto? Vimos la ira de Dios desplegada. Y aquí, hermanos, vemos lo contrario. Vemos cómo nos revela lo que sucede con el pueblo de Dios. En el capítulo 6 veíamos lo que sucedía con los impíos, con los pecadores no arrepentidos. Y acá observamos cómo el Señor trata de alguna forma a su pueblo, a los suyos, los cuales cantan alabanzas y dan acción de gracias por la liberación a través del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, tenemos esta destrucción total en el capítulo 6, ¿cierto? Completa. Viene la ira de Dios, ¿cierto? En medio de la humanidad. Y también la pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y básicamente lo que está preguntando aquí el pasaje es, ¿quién podrá salvarnos? A eso va. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién nos podrá defender? ¿Quién podrá poner
oposición a esta ira. Y nuevamente, hermanos, vamos a Apocalipsis 5:5. Nuevamente, hermanos, aparece el texto central de este ciclo. No llores, ¿se acuerdan? El león de la tribu de Judá ha vencido. Ey, tranquilo, viene la ira, pero el Señor de alguna forma, hermanos, nos reconforta y nuevamente nos lleva al capítulo 4 y al capítulo 5, hermanos, y nos muestra que Dios está reinando en medio de todo, de que Dios está en control de todo. Hermanos, no caigamos en la desesperación por el castigo que viene. Recordemos que este castigo viene en contra de los impíos, de los no arrepentidos. Entonces el Señor de alguna forma nos muestra un flashback y nos recuerda lo que aprendimos en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Ey, tranquilo. Mira lo que estaba pasando en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Dios reinando, su pueblo en el altar adorando, y en eso debemos descansar. Ahora, en contraposición, en el capítulo 6 veíamos a la gente que deseaba, ¿cierto?, que las montañas se vinieran encima de ellos, que fueran enterrados por los montes, las montañas. Preferían eso en vez de la ira del Cordero, en vez de la ira santa del Cordero. Y recordemos, hermanos, que si hemos de concebir un Dios santo, 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 su ira también es santa, santa, santa. Y Seba me decía, oye, en el capítulo 8, cuando empiezan los hay 3 hay de los que van a recibir la ira del Cordero. Y de alguna forma, hermanos, refleja también la santidad de Dios, esta ira. Entonces, hermanos, no debemos especular, hermanos, en relación a este capítulo 7 con otras interpretaciones. Recordemos, hermanos, esta es una pausa, un interludio en donde el Señor nuevamente viene a dejarnos las bases cimentadas. Tranquilos, yo he vencido. En el Salmo 1:5, por ejemplo, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No podrán levantarse los malos en el día del Señor. Entonces, ¿quiénes podrán levantarse? ¿Quiénes podrán estar de pie? Y podemos ver que son los 144.000 sellados. Señor, este pueblo, ¿cierto?, que está en medio. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el capítulo 7, hermanos? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Qué escuela de interpretación vamos a seguir? Entonces, hay 2 formas de poder interpretarlo, como siempre en toda la Biblia, ¿cierto? Y podemos interpretarlo de forma literal o de forma simbólica. Si lo interpretamos de forma literal, significa entonces que son 144.000 hombres, ¿cierto? Y algunos dicen que son vírgenes, ¿cierto?, de la raza judía. Judíos, Israel, ¿cierto? Lo que usted conoce y ve en las noticias, ¿cierto? Israelitas. ¿Ya? Ahora, ¿qué escuela sigue esa interpretación? La escuela dispensacionalista, ¿ya? La cual estipula que cuando ocurra el rapto secreto sobre la iglesia, Dios preparará a 144.000 hombres de la raza judía para evangelizar y prepararla para el milenio. Un gran avivamiento vendrá sobre esa nación y será luz en medio de la oscuridad. ¿Ya? Entonces, hermanos, de una u otra forma estamos diciendo, ¿cierto?, que nuestra esperanza o la esperanza de la humanidad yace, ¿cierto?, en esa nación, y van a ser luz en medio de una época de tribulación. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta interpretación? ¿Será la que nosotros vamos a adoptar? ¿Serán las 7 dispensaciones las cuales nosotros vamos a tomar y para interpretar toda la Biblia? Nosotros hemos visto, hermanos, que la Biblia es una unidad orgánica, una sola unidad, que hemos visto que el hilo conductor de ella es el Evangelio, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Y hemos observado, hermanos, a lo largo del Apocalipsis, que tanto en Esmirna, hermanos, como en Éfeso, como en Tiatira, en Pérgamo, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea, está constituida por hombres judíos, por hombres griegos, por hombres turcos, etc., hermanos, por un montón, ¿cierto?, de gente de toda raza, de toda nación. Entonces, hermanos, ¿podríamos interpretar esto, hermanos, de esta forma? Si nosotros adoptamos eso, hermanos, ¿okay?, tendríamos que casi tener una defensa, hermano, en contra de la nación israelita constantemente en nuestro diario andar.
Debíamos depositar nuestra fe y nuestra confianza, ¿cierto?, en esa nación. Pero ¿quién es el verdadero Israel, hermanos? ¿Quién es? Es Jesucristo. Es el Señor. Él es el verdadero Israel. Él es el verdadero hombre que cumplió la ley de Jehová. Hermanos, ¿y qué pasaría, hermanos, si tuviéramos en medio de nosotros, ¿cierto?, un israelita y de repente un palestino en medio de nuestra congregación? Tendríamos que, ¿cierto?, de alguna u otra forma casi despreciar a este hermano palestino y por sobre el israelita. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esas cosas. Tengamos cuidado. El israelita y el palestino, el turco, el que sea de cualquier nación, el sirio, hermanos, son hombres pecadores igual que tú y yo, hermanos. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado con eso. Entonces, el dispensacionalista dice, bueno, hay un plan para la iglesia y hay otro plan para Israel. ¿Ya? Pero esa teoría se cae si es que un israelita se devuelve al cristianismo. ¿Qué pasa con él? ¿Cuál será el plan? ¿El de la iglesia o de Israel? ¿Cuál le aplicamos a esa persona? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuál sería el plan para esa persona? ¿El de Israel o de la iglesia? Chuta, se cae, se desmorona, hermanos. Entonces, tengamos cuidado con esta doctrina y constantemente quizás la vamos a estar viendo a lo largo del Apocalipsis. Por lo tanto, ¿podemos interpretarla de forma literal? Está difícil, es difícil encajar esa interpretación en lo que hemos visto. Y por otro lado, hermanos, tengamos también cuidado de despreciar a aquellas personas que adoptan este sistema, ¿ya? Tengamos cuidado también con eso. Si vamos a debatir, hagámoslo, ¿cierto?, con amor, con gracia, como el Señor también nos trajo, porque probablemente y yo, cuando llegamos a la iglesia, éramos dispensacionalistas. Lo éramos, porque no teníamos idea de estas cosas, no sabíamos que la Biblia era una sola unidad y crecimos con esas cosas en la iglesia. Por lo tanto, no despreciemos a las personas, pero sí, obviamente, las doctrinas tengámoslas bien claras. Así que, dicho eso, hermanos, dejamos un poco en claro esa escuela. Otra escuela que incluso también se podría entender es la de los testigos de Jehová, ¿cierto? Que ellos dicen que los 144.000 son hombres y mujeres que reinarán con Dios, ¿cierto? Y el resto vivirá aquí con paz en la tierra. ¿Ya? Bien curiosa también esa interpretación. Ya se dan cuenta que el Señor promete ciertas promesas y finalmente hay ciertas promesas para alguna gente y para otros. Y por otro lado, hermanos, yo creo que de los 144.000, yo creo que ya 144.000 testigos de Jehová ya murieron y ya tienen que estar completo el número, entonces ¿qué queda para la otra gente, hermano? Entonces tengamos cuidado con eso y cuando debatamos con ellos podemos también usar lo que vamos a estudiar hoy día. Y la otra interpretación que es la cual tenemos que considerar, que es la que nosotros adoptamos, es la simbólica. ¿Ya? Hemos visto, hermanos, que el Apocalipsis tiene muchas alegorías y también tiene algunas otras cosas que podemos interpretar de forma literal, claro. Pero hemos visto símbolos, hermanos, hemos visto criaturas, ¿cierto?, que simbolizan cosas. Estos 144.000, hermanos, también una representación del ideal de la iglesia, de un ideal que Dios ha trazado a lo largo de la eternidad. Por lo tanto, hermanos, ¿qué representan estos 144.000? Las ovejas de Cristo, la lumbrera en medio de la oscuridad, el sacerdocio de Jesús, la iglesia, el Israel, los judíos no por sangre, sino por fe. William Milligan observa lo siguiente: la costumbre del vidente es destacar y espiritualizar todos los nombres judíos. El nombre, el templo, el altar, el monte de Sión, Jerusalén, son para él encarnaciones e ideas más profundas que las que se transmiten de forma literal. Hay una idea más profunda aquí, hermanos, en los 144.000 sellados. Otra forma de evidenciar que estos 144.000 son una interpretación simbólica de la iglesia es el orden con que empiezan los 144.000. ¿Cuál es el orden? Judá primero, ¿cierto? Y después viene Rubén. Pero Rubén era el mayor de las 12 tribus. Por lo tanto, ¿por qué será el primero en ser nombrado? ¿Qué piensan ustedes, según lo que hemos visto? Apocalipsis 5.5, ¿cierto? De nuevo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no?
¿O no? No. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, cierto, hermano? El pasaje lo muestra muy claro. El contexto lo muestra muy claro. Por eso, hermanos, que podemos decir, hermanos, que representa a la iglesia. Es Jesucristo, hermanos, quien descendió de esta tribu, ¿cierto? Y también podemos observar que después hay una mezcla de nombres entre los patriarcas y muchos han especulado acerca del orden, hermanos. Se han dicho muchas cosas. Que el anticristo viene de Dan y por eso no aparece la tribu de Dan. Y podemos caer en ese tipo de interpretación, ¿ya? Llegar a estipular, acá hay un orden, qué sé yo. Y nosotros muchas veces incluso interpretamos mal de tal forma que le damos privilegios físicos y posicionales a estas tribus, hermanos. ¿Okay? Entonces, ahí hay otro error. No hay un orden por jerarquía aquí. Cristo es la cabeza. Cristo lo es. Por eso es que la tribu de Judá aparece en primera instancia. Cristo es el fundamento de la iglesia, hermanos. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Okay? No es Israel la nación, no, es Cristo el verdadero Israel. Y a lo largo de la Biblia, hermanos, podemos observar cómo padres privilegiaban un hijo por sobre otro. Y acá no lo vemos, hermanos. Acá no vemos eso. Vemos que todos somos hijos de Dios, de un único Padre. ¿Se acuerdan, hermanos, cuál es la razón para que Jacob, Israel, privilegiara a José por sobre sus otros hermanos? ¿Se acuerdan cuál es la razón? Es bien curiosa la razón. La razón es porque lo tuvo cuando era viejo. Esa es la razón. La Biblia lo dice. Lo amaba más porque lo tuvo en su vejez. Qué ridículo, hermanos. Qué estúpido. Esa es la razón. No, porque lo tuve en mi vejez, yo lo quiero más. Casi mi nieto. ¿Se dan cuenta? Y nosotros llegamos a esas conclusiones también cuando leemos la Biblia. No, es que los israelitas son mejores que nosotros. Los palestinos no, lo tenemos que despreciar. Cuidado, hermanos, con eso. ¿Se dan cuenta que el Señor nos tomó de toda raza, de toda nación, de toda tribu? Lo leímos en el capítulo 5 a cada rato. Y de nuevo nos volvemos, hermanos, a carnalidades. Por ejemplo, Isaac, ¿por qué amaba más a Esaú? ¿Se acuerdan por qué? ¿Alguien sabe por qué Isaac amaba más a Esaú? Porque él cocinaba de lo que cazaba. ¿Se dan cuenta que es ridículo, hermano? Búsquenlo, hermano, en la Biblia y dice literalmente que Isaac amaba más a Esaú porque él comía de su casa, ¿ya? De lo que él cazaba. Y se dan cuenta que aquí el Señor pone a Cristo por sobre todo, y en todo el capítulo hemos visto así, y todos somos sin diferencia, sin distinción. Y Rebeca amaba más a Jacob, que había divisiones. ¿Saben cuántas divisiones trajo, hermanos, eso a tantas familias? ¿Y cuántas aplicaciones podemos ver aquí, hermanos, ante nuestras familias mismas, hermanos? ¿Cuántas veces hacemos distinciones con nuestros hijos por razones ridículas, estúpidas, hermanos? Pero acá el Señor nos muestra, hermanos, un cuadro completo de toda lengua, de toda raza, de toda nación, sin distinción. Acá no hay rango, no, es que los pastores van a estar primero ya, que los ancianos, los obispos, los presbíteros. No, hermanos, eso se acabó. Eso es diabólico, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Y acá vivimos constantemente batallando en contra de eso acá en la tierra, ¿cierto? Y lo vemos en la política, de que los hijos de los senadores tienen privilegio, de que los diputados tienen privilegio, y nosotros seguimos con la misma idea en el cielo. Con la misma estúpida idea en el cielo, pensando que Dios es igual que nosotros. Pero no es como nosotros. Amén. Dicho esto, vamos a empezar. Amén. Vamos a empezar. No es tan larga la predicación de hoy. Gracias a Dios. Gracias a Pablo, ¿no? Versículo 1. Vamos al versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, de manera que ningún viento pudiera soplar sobre la tierra, el mar o ningún árbol. Si usted lee el texto, en cada momento se repite la palabra tierra, ¿cierto? 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que ningún viento dañara, ¿cierto? Soplara, sobre la tierra. Y obviamente acá está apuntando a la creación, hermanos.
¿ya? Aparece 4 ángeles, ¿cierto? En las 4 esquinas de la tierra deteniendo los 4 vientos. Es decir, a pesar, hermanos, de la ira desplegada que vimos en el capítulo 6, podemos observar que Dios tiene control aún de esta en medio de este despliegue de su ira. Dios refrena aún para mostrarnos la hermosa imagen de su gracia en medio de su pueblo. ¿Qué más maravilloso, hermanos? Que el Señor, en medio de toda la ira que está desplegando, Él trae un mensaje de paz para su pueblo, para su nación. El número 4, podemos ver en la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, apunta a la creación. Una creación que está demacrada por la labor del pecado impuesta por el hombre. La creación desea redención, gime por la manifestación de los hijos de Dios para que la tierra sea renovada. Hermanos, aquí nos muestra que Dios ama a su creación porque lo que Él creó era bueno. Y podemos observar cómo los elementos de destrucción son detenidos para mostrarnos un mensaje de paz para el pueblo de Dios. Ahora, la expresión 4 esquinas de la tierra se pueden leer en algunos pasajes que ya hemos visto. ¿Se acuerdan de Zacarías 6? ¿Qué nos mostraba Zacarías 6? Una imagen de los 4 jinetes. Y en Zacarías 6 también nos muestra una imagen de los 4 vientos. Zacarías 6:5 dice: y el ángel contestó y me dijo: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor sobre toda la tierra. Otro ejemplo, Ezequiel 7:2: y tú, hijo de hombre, di: así dice el Señor Dios a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de esta tierra. Apuntando nuevamente a la destrucción de todo lo creado, a la limpieza. Isaías 11:12: alzaré un estandarte ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Estos vientos, hermanos, son los agentes de Dios para ejecutar su juicio. Algunos teólogos dicen que nuevamente apunta a los 4 jinetes del capítulo anterior. Sea como sea, hermanos, los ángeles detienen el poder, ¿cierto?, destructivo de estos 4 vientos, y para que no destruyan la creación con huracanes, tornados y tempestades como vimos en el capítulo anterior. Ahora, se levanta otro ángel en el versículo 2 y dice: y vi a otro ángel con el sello del Dios vivo, y clamaba con clamor fuerte a los 4 ángeles a quienes les fue dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? Eso es muy claro. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. La palabra otro aquí, otro ángel, significa que es un ángel de la misma clase que los anteriores, los que mantenían controlados los vientos. No podemos especular mucho acerca de este ángel, hermanos. No entre la tentación de hacer una interpretación particular acerca de este ángel, porque incluso algunos dicen que es el mismo Señor. Independiente de eso, hermanos, Él trae una señal, ¿cierto? Un sello del Dios vivo. Viene del este, lo cual significa que se acerca a Juan desde donde sale el sol. Y el sol es fuente, ¿cierto?, de luz, de calor, de energía. Para ilustrarlo, hermanos, el templo de Jerusalén miraba hacia el este para centrar la atención en la salida del sol y la presencia de Dios. Es decir, hermanos, este ángel viene ascendiendo, ¿cierto?, y nos trae un mensaje de Dios, de parte del Señor, lo cual es una excelente noticia en medio de lo que está sucediendo en el capítulo 6. La señal de identidad del ángel es el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo. Esta señal parece comunicar el cuidado protector de Dios que nadie puede deshacer, que nadie puede destruir. Tanto esta señal como de dónde viene el ángel, ¿cierto?, nos hace concluir que es un mensaje de paz por parte de nuestro Señor, un mensaje de cuidado sobre los suyos. Mateo 10, 29, 30, ¿qué dice? Jesús dijo: no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre.
Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. ¿Qué mensaje más alentador, hermanos, para las 7 iglesias? ¿Qué mensaje más esperanzador? ¿Se acuerdan, hermanos? No perdamos de vista eso, que las 7 iglesias, hermanos, eran perseguidas, eran mutilados por causa de Cristo. El Señor les dice, yo los tengo cuidado, yo los tengo bajo mi sello. Ahora, hermanos, ¿qué es un sello? ¿Qué es un sello? En las cosas cotidianas, ¿cierto? Usamos cosas con sello. Por ejemplo, el dinero, ¿cierto? Usted dio su ofrenda, ¿cierto? Y esos billetes tienen un sello de agua que los identifica, de tal forma que no se puedan adulterar. William Hendrickson comenta lo siguiente, que este sello es lo más precioso bajo el cielo. Eso dice William Hendrickson. Y luego presenta 3 funciones del sello. Primero, impide alterar. Eso es lo que hace un sello. Impide adulteración. Garantiza propiedad. Estos son míos. El dinero, ¿cierto?, de aquí de Chile es de nuestra nación, ¿cierto? Son de Chile. Si vamos a Guatemala, tendríamos un problema que tenemos que cambiar, ¿cierto?, de billetes porque hay otro sistema, hay otros billetes, tendríamos que cambiar de sistema, ¿ya? Porque son de otra nación. Y también certifica que es auténtico. Entonces evita adulteración, ¿cierto? Evidencia propiedad y identifica que es auténtico. Entonces, ¿cómo se marca a los siervos de Dios? Con un sello. Como en todas las series, hermanos, perdón, en todas las secciones de Apocalipsis, Juan se apoya en las escrituras también del Antiguo Testamento. ¿Ya? Recuerden que en Apocalipsis no tenemos pasajes explícitos del Antiguo Testamento o del Nuevo, pero tenemos un montón, ¿cierto?, de alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, hermano, el pueblo de Judá había vuelto la espalda a Dios y a su templo y en su lugar adoraba a la naturaleza. En una visión el profeta Ezequiel vio a un hombre vestido de lino con un estuche de escriba en la mano, a quien le instruyó para que fuera por toda Jerusalén y pusieran una marca en la frente de todos los que vivían apesadumbrados por la idolatría que había en el lugar. Vayamos a este pasaje, Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. El Señor envía, ¿cierto?, a un mensajero para que marque a los suyos en Jerusalén, ¿cierto? Aquellos que no se alegraban de las abominaciones, aquellos que se guardaban para Él. Ahora, hermanos, la palabra señal aquí es una letra judía, hebrea, que es la letra Tap. Así se dice Tap. Y curiosamente, hermanos, si uno la escribe es una cruz, ¿ya? Una cruz. Y para la iglesia primitiva esto tenía un gran significado, el que haya sido esta letra, porque obviamente marcaba de alguna otra forma lo que había sucedido en la cruz del Calvario. Ahora, tampoco caigamos, hermanos, en literalizar todo esto. Recuerden que son cosas simbólicas, hermanos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hermanos, tienen una señal. Entonces vemos también esto en el Antiguo Testamento y ahora también lo vemos en el Nuevo, pero también podemos retroceder, ¿cierto?, al Éxodo. ¿Recuerdan eso? Cuando pasa el ángel de la muerte, ¿cierto?, y él omitía la muerte de los primogénitos en aquellas casas que tenían la señal. ¿Se acuerdan? ¿Y esa señal de qué era? La sangre de un cordero. La sangre del cordero. En este caso, obviamente simbolizaba el sacrificio de nuestro Señor. Y podemos verlo nuevamente aquí, ya desplegado. Entonces no perdamos de vista eso. Entonces, hermanos, el símbolo del pueblo de Dios es la señal invisible del Padre y del Cordero. Si me acompañan a Apocalipsis 14, versículo 1, nuevamente podemos ver esta señal. Apocalipsis 14, 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión,
y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Entonces, aquí nuevamente podemos ver que es la señal del Padre, del Cordero. ¿Y para qué sirve esta señal entonces, hermanos? Para identificarlos como miembros de la familia de Dios, comprados por el Hijo y llenos del Espíritu Santo. Por el contrario, los incrédulos, ¿qué marca tienen? ¿Qué marca nos muestra Apocalipsis que tienen? La marca de la bestia, que no es la marca del diablo, es cierto que Alex lo dejó muy claro la primera vez, no es una marca del diablo, sino que el mismo Juan dice que es número de hombre, número de hombre, señalado para los incrédulos. Apocalipsis 13:6. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Perdón, 16, me equivoqué. 16. 13:16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cierto? Entonces tenemos el sello de Dios en medio de su pueblo y tenemos la marca de la bestia para los incrédulos. Ya, yo sé que usted esperaba que dijéramos que la marca de la bestia iba a ser un número computacional, ¿cierto? Que se van a colocar acá, aquí, todas esas cosas. ¿Ya? Entonces tengamos cuidado con, nuevamente, literalizar algunos conceptos del Apocalipsis. Y el pasaje indica, el cual estamos estudiando, que se marcará a todo siervo, ¿cierto? Del Señor. Y aquí, siervo, hermanos, es simplemente los santos del Señor. Ahora, ¿cómo se relaciona un sello con los santos? Primero, están seguros. Nadie los podrá arrebatar de las manos del Padre. ¿Qué dice Juan 10:28? Exactamente eso. Que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nos da seguridad. Luego, hermanos, estos santos pertenecen a Jesús. Son su posesión. Somos suyos. Hemos hablado muchas veces de eso. Somos sacerdocio santo para Él. Y tercero, que la palabra dicha a ellos es verídica. Es de verdad, es inmutable. Las promesas hacia el pueblo de Dios son genuinas. El cristiano es sellado en un triple sentido. El Padre lo ha sellado porque el creyente disfruta de la protección del Padre durante toda su vida. Y esto, hermanos, no significa que no van a haber problemas. El Hijo lo ha sellado porque los ha comprado y los ha redimido con su sangre preciosa. Y tercero, el Espíritu Santo nos ha sellado. Y es el sello, hermanos, de que somos herencia de Cristo. Y Efesios 1:13 nos dice, ¿cierto? Que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Y da testimonio el Espíritu Santo en Romanos 8:16 que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un creyente? Es porque el Espíritu Santo vive en él, está lleno del Espíritu de Dios. El que los creyentes estén sellados, hermanos, como decía, no significa, hermanos, que no van a haber problemas. ¿Ya? No, yo tengo el sello, ¿cierto? Del Dios Altísimo, ¿cierto? Soy un israelita, de verdad, por fe, por lo tanto no va a suceder nada en contra mía. Y esto es lo contrario, hermanos, que nos muestra el Apocalipsis, todo al revés. Es más, ser evangélico tiene un montón de problemas, hermanos, implica un montón de dificultades. Por lo tanto, hermanos, no caigamos en la tentación de elevar esta protección a tal nivel de que no nos va a suceder nada, todo lo contrario. Pero también, hermanos, nos da la seguridad de que podemos confiar en que el Padre nos cuida. Recordemos que las 7 iglesias eran perseguidas, maltratadas, aniquiladas debido al testimonio. Por lo tanto, hermanos, no debemos suponer lo contrario para nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué significa ser sellado finalmente? La respuesta se encuentra en la palabra hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Dios difiere el juicio descrito aquí como el poder destructor de los vientos hasta que el último de los santos haya unido a los demás y haya sido sellado. Los ángeles que marcan a los creyentes con un sello los protegen frente al juicio venidero. Apocalipsis 9:4 nos muestra: se les dijo
que no dañaran la hierba, la tierra, ni cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Así, ser marcado, hermanos, con el sello de Dios quiere decir que Él protege a su pueblo, que Él cuida a los suyos, que Cristo se pone en pie ante nuestra desnudez y ante la desazón por nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, ser sellado significa dar respuesta a la pregunta planteada en el versículo 17 del capítulo 6. Porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Los sellados. Los sellados podrán mantenerse en pie. No los incrédulos que buscan protección en las montañas y en las rocas, sino los creyentes que están protegidos por la marca del Cordero. Ahora, hermanos, versículo 4. Y oí que el número de los que habían sido sellados era 144.000. ¿Ya? Entonces el número 12, hermanos, en Apocalipsis, ¿a qué se refiere? A lo que es perfecto en cuanto a lo espiritual, a lo religioso. Por ejemplo, los santos mostrados en este capítulo, la mujer de las 12 estrellas en la cabeza, ¿se acuerdan? Las 12 tribus de Israel, en el capítulo 29, versículo 12, o los diversos aspectos de la Nueva Jerusalén, que a cada rato se repite el número 12, o los 12 árboles que dan fruto. Ahora, hermanos, tenemos el número 144.000, ¿cierto? 144.000. Podemos intentar muchas cosas del número, ¿cierto? Entonces, multipliquemos. Ustedes saben multiplicar, ¿cierto? Justo tiene un profesor de matemáticas, ¿sí? La Dani dice que no sabe. 12, ¿cierto? 12 por 12, ¿cuánto es? ¿Cierto? Es el cuadrado, 144, ¿cierto? Y 144 por 1000, 144.000. Y 10 elevado a 3 es 1000. Bueno, podemos especular muchas cosas, ¿no? Ahí en cuanto al número. ¿Ya? Podríamos decir que 12 por 12, entonces son del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cierto? Los que murieron antes del Señor, los que murieron después del Señor, 1000, 10 elevado a 3, la Trinidad de nuevo. Independiente de eso, que podemos incluso conversar acerca de eso, el tema es que el número nos muestra un número perfecto, hermanos. Un número perfecto del pueblo de Dios, un ideal del pueblo de Dios. Porque la verdad es que si vamos al real del pueblo de Dios, obviamente, hermanos, que es un pueblo que tiene dificultades, pero lo que nos muestra aquí el pasaje es que el Señor va a preparar a su pueblo de tal forma que nos presentemos delante de Él como una novia, ataviada, perfecta, vestida de lino, como lo muestra el Señor. Entonces el número simplemente nos muestra un ideal, una perfección que Dios va a trabajar de tal forma en nosotros, hermanos, que nos podamos presentar delante de Él y pertenezcamos a este número. ¿Ya? Ahora, no hay 144.000 salvos, hermanos, eso lo sabemos. Por favor, no caigamos en esa tontera, hermanos. ¿Ya? Si fuera así, hermanos, no tenemos ninguna opción. No, pues no tenemos ninguna opción. Ya murieron 144.000 creyentes, estoy seguro de eso. Yo creo que usted también. Pero cuando vimos en el capítulo 4 y 5, dice que eran muchedumbres y muchedumbres, que él podía ver, él no podía contar, pero que él podía ver, que él podía apreciar. ¿Han visto las estrellas de la noche? ¿Sí? ¿Las puede contar? No las puedo contar. Pero yo sé que son hartas. Igual que la arena del mar, ¿cierto? Yo puedo ver que es mucha arena. Incluso más que el número de Avogadro, que es muy grande. Yo puedo observar que es mucho, pero no la puedo contar. ¿Ya? Entonces, hermanos, el Señor nos dice aquí que es de toda tribu de Israel. Una multitud incalculable transmite armonía, unidad y excelencia. Aunque es real la tentación, hermanos, de esto de tomarlo en un sentido literal, aquí nos dice de toda tribu de Israel. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hermanos, pero tú dijiste que no eran de la nación de Israel. El Nuevo Testamento, hermanos, enseña que las barreras de distinción raciales han sido derribadas por Cristo. Que Cristo derribó la barrera racial. Que ya no cuenta, hermanos, ser judío, ser griego, ser romano, ser chilote, hermanos. Qué bueno, hermanos, porque el hermano Pablo nunca más se va a poder jactar de ser chilote. Todo ahí se acaba, hermanos. Ahí todas nuestras tonteras se acaban. Vamos a leer cada uno de los pasajes que voy a enunciar, porque es sumamente importante esto para nuestra comprensión. Romanos 10:12. Vamos todos a Romanos 10:12.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 2, 28 al 29, pues no es el judío lo que es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío en lo que es interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual viene de los hombres, sino de Dios. 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos hemos bebido de la peña de Oreb. Acá se acaban, hermanos, todas las diferencias de nuestros colores de ojos, ¿cierto? De nuestro color de pelo, de nuestras profesiones, hermanos. Todo se acaba en Cristo, porque Él nos ha hecho uno, un solo pueblo. Vamos a Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte ¿a qué cosa? A la enemistad. Bueno, ¿se dan cuenta qué cosa tan diabólica, hermanos? Decir que Dios tiene un plan para uno, Dios tiene un plan para otro, hermanos, y que Dios hace diferencia. Que Dios nos hace uno solo en Cristo Jesús. Que Él nos hace uno. Él derriba, hermanos, las divisiones étnicas, sociales, incluso sexuales, hombre, mujer. El Señor nos hace uno. Entonces, hermanos, el término Israel en este versículo, ¿qué representa? El pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Dios. Ahora, hermanos, vamos al ideal del pueblo de Dios, del 5 al 8. Tribu de Judá, 12.000 sellados. Tribu de Rubén, 12.000 sellados. La tribu de Gad, 12.000 sellados. Y así sigue, ¿cierto? El primer problema que nos enfrentamos, hermanos, a ver la redacción es, ¿cierto? Aquí el tema tribus de Israel. Y no, acá dice de cada tribu de Israel primero. Y podríamos decir, nuevamente entrar a la decisión que ya habíamos dicho que eran 12 tribus, 12.000 israelitas de cada una de las tribus nombradas, de la raza. Pero como ya vimos, acá las 12 tribus constituyen la base sobre la que se edifica y completa la estructura de la casa. Y todos los habitantes de la casa de Dios constituyen una sola familia sin ninguna subdivisión. Los creyentes del pueblo que no son Israel se injertan, ¿cierto?, en el olivo, como podemos ver en Romanos 11. ¿Ya? Jesús dijo en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así que ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Okay? Y él dice, ellas son ovejas, los gentiles, nosotros, ¿cierto?, los chilenos, hablándole a ella a los judíos. Y serán un solo rebaño, y habrá un solo pastor. Entonces, hermanos, vemos aquí la secuencia, y como decíamos al principio, vemos que Judá antecede a Rubén, y Rubén era el mayor. Y ya sabemos cuál es la razón, ¿cierto? No voy a ahondar de nuevo en eso. Ahora, se eliminan aquí, por ejemplo, la tribu de Dan y la de Efraín, ¿cierto? Y hay unos que han especulado diciendo que Dan se elimina porque de ahí viene el anticristo, o que Judas, ¿cierto?, venía de esa tribu, o que tenía vínculos con esa tribu. Bueno, no hagamos eso. Quizás una de las razones más fuertes teológicas para decir que Dan se elimina se remonta al relato de los descendientes de Dan que cayeron en idolatría en Jueces 10 del 30 al 31, perdón, Jueces 18 del 30 al 31, lo lee en su casa, ¿ya? Y lo mismo pasa con los descendientes de Efraín, que también hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué nos muestran estas 12 tribus, cierto? Como decíamos al principio, nos muestra, hermanos, un ideal del pueblo de Dios, que es un ideal perfecto, que Él
quita la idolatría en medio de ella y nos muestra un pueblo puro. Eso es todo lo que debemos entender, más allá de otras especulaciones. Por otro lado, podríamos especular en relación a los nombres, ¿cierto? Y sacar muchas conclusiones falsas. Lo importante es esa idea, la ideal del pueblo de Dios. Nuestro Señor, hermanos, vino a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Él entregó el Evangelio a los judíos. Y debemos interpretar esto. Los judíos, ¿cierto?, forman una de las bases del pueblo de Dios, sin duda, hermanos. Eso es verdad. Pero no podemos olvidar, hermanos, que nuestra esperanza no está en esa nación, que el Señor es nuestro verdadero Israel. Por otro lado, debemos recordar cuál es el origen de esa nación. ¿Existió siempre Israel, hermanos, en la historia? El Señor creó una nación. Ese pueblo nació por la palabra de Dios, ¿cierto? Porque Abraham, ¿de dónde venía, hermanos? ¿Se acuerdan? De Ur de los Caldeos. El Señor crea una nación para sí mismo. Para sí mismo. Por lo tanto, no podemos especular eso. Ahora, hermanos, veamos el ministerio del Señor. ¿Se acuerdan, hermanos? Juan capítulo 4. El Señor tiene una conversación profunda con una mujer samaritana. Y Él borra la barrera. Borra la barrera. Y entabla una conversación con ella tan profunda, tan hermosa, donde Él descubre su pecado, ¿cierto? Y ella le dice: Señor, ¿de dónde puedo tener esa agua que tú describes, esa agua eterna, perfecta, que satisface todo, para no venir más a este pozo? Si tú bebieras del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás, le dice el Señor, ¿cierto? Y cada uno de nosotros somos esa mujer samaritana. Estábamos perdidos. Habíamos buscado satisfacción en otras cosas. Ella había idolatrado el matrimonio, de tal forma que buscaba su satisfacción ahí porque había tenido 5 maridos y un hombre que no era su marido. Podemos ver, hermanos, a la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? Tampoco judía. El mismo Pablo discutió con Pedro acerca de predicar a los gentiles y a judíos. Recordemos, hermanos, que las 7 iglesias estaban constituidas por gente que no era judía, de raza. Podemos observar, hermanos, cuántas veces en el libro de Hechos la iglesia está constituida por gente de toda tribu, lengua, nación. Es Cristo quien derriba esta barrera, es Cristo quien satisface nuestra sed inagotable. Hermanos, cuando cantamos delante el himno Fuente de la Vida Eterna, el segunda estrofa, ¿cierto? De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, ¿cierto? Entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. ¿Se dan cuenta? Él vino a buscar lo que se había perdido, incluyendo judíos. ¿Se acuerdan de Nicodemo, hermanos? Judío, hermanos, cepa, pura cepa, hermanos. O Pablo, pura cepa. Pero no tenía ni idea del Evangelio, hermanos. No tenía ni idea de este Jesucristo y de su Evangelio. ¿O te acuerdas de tu vida, hermanos, que no tenías idea de lo que era el Evangelio hasta que Cristo salió a tu paso? Y el Evangelio de la Gracia, y en el Evangelio de la Gracia pudimos encontrar fuente de vida eterna. Con esto terminamos, hermanos. Vamos a Juan capítulo 1. Versículo 9. Hablando de Jesús, que nuestro Señor dice: ¿a quién era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo? En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en ¿qué? En su nombre, hermanos. A los que creen en su nombre. ¿Cuántas veces hemos depositado nuestra fe, hermanos, en hombres? ¿Cierto? En nuestros propios trabajos incluso. En nuestra profesión, en nuestras propias fuerzas. Más Él nos dice que podemos ser hijos de Dios porque creemos en su nombre. Y el versículo 13, hermanos, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino que de Dios. De Dios, hermanos. Si has de ser hijo de Dios, hermanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de todo corazón. El otro día conversábamos con Esteban a veces cómo se da el arrepentimiento en la Biblia. Y yo recordaba a la mujer samaritana, hermanos. Y siempre cuando hablamos de arrepentimiento pensamos que tenemos que orar y pedirle perdón al Señor y después nuestra vida va a cambiar. ¿Y sabe lo que ella hace? Ella no hace ninguna oración. Ella no está con el Señor y le dice, Señor, me arrepiento. No dice nada. Ella deja su pecado. Lo deja simplemente. Lo deja abandonado y mira al Señor y se convierte en una mujer evangelizadora y les va a predicar a los samaritanos. Eso es arrepentimiento. Dejar tu pecado, dejar tu rebelión, hermanos, dejar tu vida putrefacta que tienes, tu pecado que más amas y amarle a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es un verdadero arrepentimiento. Dejar nuestro pecado, apresurarnos a la cruz de Cristo y abrazarlo. En mis manos nada tengo, solo a tu cruz me aferro. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver que en medio de la destrucción tú le das un mensaje de paz a tu pueblo, un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria. Apocalipsis 5:5, que no debemos llorar, que no debemos, Señor, desesperanzarnos, Señor, sino que debemos confiar en que el león de la tribu de Judá, nuestra cabeza, ha vencido. Señor, nos has traído, Señor, a este lugar, Señor, cuando estábamos perdidos, cuando pertenecíamos a otro pueblo, para hacernos ahora un solo pueblo. Señor, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que tenemos trabajos distintos, a pesar, Señor, de que pensamos en muchas áreas de nuestra vida diferentes, pero tú, Señor, has transformado nuestros pensamientos, nuestros corazones, para pensar, Señor, adecuadamente según tu palabra, para hacer un sacrificio vivo delante de ti. En medio de la oscuridad, en medio de la sazón, recuérdanos, Señor, siempre que estamos sellados por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que somos un pueblo tuyo, Padre, que alumbramos en medio de la oscuridad, que no debemos temer porque tú has vencido, que tú nos guardarás en tu mano perfecta y que tus promesas, Señor, son inquebrantables, Señor, para nosotros, tu pueblo. Que nosotros ahora, Señor, concibiendo, Señor, esta palabra, podamos, Señor, vivir delante de ti, Señor, como los demandas tú. Que a pesar de nuestras luchas, Señor, podamos ir en pos de Jesucristo, dejar nuestro pecado atrás, Señor, e ir a la cruz y aferrarnos a ella, Señor, y no soltarla, porque ahí tenemos vida y satisfacción. Señor, hoy mismo, ¿cuántas necesidades hay en medio de tu pueblo, en esta iglesia en particular? Satisfácelas, Señor, porque tú eres suficiente. El gozo de la salvación es suficiente para cambiar nuestra perspectiva de la vida y gozarnos en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio de la aflicción, en medio de los tiempos. Tú avivas tu obra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos nutre, Señor, y nos da nuevas fuerzas. Te pedimos, Señor, poder recordarle a nuestros hijos durante la semana. Enseñarles, Señor, que están marcados por la sangre cuando ellos reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, y a nosotros como padres, como esposos, como hermanos, Señor, como miembros de esta familia, a vivir consagrados delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
yo